Hola estudiantes, los saludo, mi nombre es Víctor González. En este video de matemáticas vamos a trabajar con ejercicios de potencias y de raíces enésicas. En el primer ejercicio nos piden calcular esta expresión en donde tenemos 7 elevado a 3 y si nos damos cuenta son 7 veces la que está presente este valor, mientras que el 7 elevado a 4 está 4 veces en el denominador. Lo que podemos hacer acá es agrupar las veces que tenemos el 7 elevado a 3 y nos daría que esta expresión la tenemos 7 veces. Es decir, sería 7 por 7 elevado a 3. Estamos agrupándolo como si fuesen términos semejantes. Mientras que en el denominador podemos agrupar también y nos daría que tenemos 4 veces 7 elevado a 4 mediante una multiplicación. Eh, en este paso lo que podríamos hacer es utilizar la propiedad de potencia. Usted sabe que si no tenemos un exponente dentro de un valor, está elevado a 1. Así que tenemos la misma base en una multiplicación de distintos exponentes. Así que podemos mantener la base y sumar los exponentes en el numerador, mientras que en el denominador nos quedaría exactamente lo mismo. Y en este paso vamos a poder cancelar estos valores. El 7 elevado a 4 podemos cancelarlo del numerador y denominador y nos quedaría solamente el 1 en el numerador y el 4 en el denominador. Así que toda esta expresión reducida nos daría solamente un cuarto. Nuestra alternativa D. Bien, para este ejercicio lo que nos están pidiendo es reducir nuestra expresión a lo que más podamos. En nuestro numerador tenemos 4 elevado a 2q más 4 elevado a 3q, mientras que en el denominador tenemos 4 elevado a q más 4 elevado a 2q. No podemos simplificar así de rápido estos valores porque se pueden hacer simplificaciones siempre y cuando tengamos solo multiplicaciones entre nuestros valores. Y aquí tenemos sumas, así que no se puede simplificar así como así. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces lo que podemos hacer, eso sí, para tener multiplicación entre elementos es hacer una factorización que nos convenga. En este caso, en el numerador, vamos a factorizar por un 4 elevado a. Y si factorizamos por 4 elevado a q, ahí está, vamos a multiplicar por 4 elevado a q por otro 4 elevado a q, me va a dar 4 elevado a 2q, porque mantendríamos la base y sumamos nuestro exponente. Por lo tanto, nos quedaría 4 elevado a q más q, es decir, 2q. Lo mismo va a ocurrir en nuestra otra expresión. El 4 elevado a q tenemos que multiplicarlo por 4 elevado a 2q para que al momento de sumar nuestros exponentes nos dé 4 elevado a 3q, porque tendríamos 2q más otra q, 3q. Y en el denominador tenemos 4 elevado a q más 4 elevado a 2q. ¿Por qué se hizo esto? Porque si se da cuenta tenemos ahora una multiplicación de un elemento, bien, que podemos llamar a, y que ese mismo elemento está en nuestro denominador, todo completo. Y si bien acá tenemos una suma, podemos hacer la simplificación porque es la expresión completa, la expresión íntegra. Se puede considerar como un 4 elevado a q por a dividido en a. Bien, si es que lo quiere llamar un elemento a. Así que podemos simplificar toda la expresión de manera íntegra, eso junto con eso, y nos quedaría algo mucho más reducido y solamente en el numerador el 4 elevado a q. Por lo tanto, toda esa expresión reducida sería nuestra alternativa a 4 elevado a q. Bien, después en este ejercicio nos piden reducir nuevamente nuestra expresión a lo que menos podamos. Y dentro de una de las propiedades básicas de las raíces es escribir de distintas formas una raíz. Por ejemplo, la raíz de 12 la puedo escribir como la raíz de 4 por 3. Bien, se puede hacer esta descomposición. Y podemos separar las raíces, la raíz de 4 por la raíz de 3, quedándonos, la raíz de 4 la conocemos, 2 por raíz de 3. Así que la raíz de 12 podemos escribirla de esta manera, como 2 raíz de 3. Mientras que, bueno, la raíz de 2 la vamos a dejar igual. Un proceso similar podemos hacer con la raíz de 8. La raíz de 8 es igual a la raíz de 4 por 2. Bueno, esto es la raíz de 4 por la raíz de 2. Y la raíz de 4 la conocemos, que sería 2 multiplicado por la raíz de 2. Nos quedaría la raíz de 8.
Así que encontramos representantes distintos para la raíz de 2 y la raíz de 8. Y si reescribimos toda nuestra expresión, nos quedaría lo siguiente. La raíz de 12 ahora es 2 raíz de 3, menos raíz de 2, más la raíz de 8, que es 2 raíz de 2, menos la raíz de 3. Y lo que podemos operar, como les decíamos en la clase, podemos solamente agrupar nuestros términos semejantes, entre comillas, no podemos operar como la raíz de 2 menos la raíz de 3. Tienen que ser la misma raíz. Entonces podríamos solo agrupar las siguientes. Lo que tenga raíz de 3 y de forma individual lo que tenga raíz de 2. Bien, lo que tiene raíz de 3 en este caso sería 2 veces raíz de 3 y le quitamos una vez raíz de 3, así que solamente nos daría una raíz de 3, pero ese 1 no necesariamente se escribe. Mientras que, por otra parte, la raíz de 2 tendría 2 raíz de 2 y le estoy quitando una raíz de 2, así que me quedaría solamente una raíz de 2 que no necesariamente se escribe ese 1. Así que ahí tendríamos nuestra respuesta final porque no podemos agrupar estas raíces porque tienen distinta cantidad subradical. Bien, el índice es igual, es 2, pero no podemos juntarlos porque deben ser exactamente iguales. Así que nuestra alternativa final sería la alternativa D. En este ejercicio también nos piden hacer una reducción, pero tenemos que hacer una combinación entre nuestras raíces. Entonces, notemos que el índice de nuestra primera raíz es un 2, que no se escribe necesariamente, y el índice de la otra raíz es un 3. Entonces, podemos pensarlo como el mínimo como múltiplo, donde converge el 2 y el 3, que no sea un número muy grande, que sería el primer valor, el 6. Por lo tanto, vamos a hacer amplificaciones a nuestra raíz de 2. Déjenme cambiar al azul. La raíz de 2 tenemos que amplificar a que ese 2 se convierta en un 6. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a amplificar por 3. Pero ojo que si amplificamos por 3 el índice de la raíz, también tenemos que hacerlo al exponente, en este caso que es un 1, de nuestra cantidad subradical, por 3. Esto va a implicar que la raíz de 2 vamos a poder escribirla como la raíz de 2 por 3, que nos daría 6, que es justamente lo que estamos buscando, elevado a, o sea, la raíz sexta de 2 elevado a 1 por 3, que nos daría 3. Y eso sería exactamente lo mismo que la raíz de 2. Mientras que para nuestra otra expresión, la raíz cúbica de 2, tenemos que amplificar esto para que se convierta en un 6, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 2, y nuestro exponente también tenemos que amplificarlo por 2. Esto quiere decir que la raíz cúbica de 2 podemos escribirla como la raíz sexta de 2 elevado a 2. Bien. Y ahora sí tenemos el mismo índice de raíz, así que podemos juntar nuestras cantidades subradicales mediante la multiplicación. Nos daría 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Y por propiedad de potencia, sabemos que podemos mantener nuestra base y sumar nuestros exponentes. Así que nos daría la raíz sexta de 2 elevado a 5, que sería nuestra alternativa. En este ejercicio nos dice que para todo número mayor que 0, número positivo, esta expresión es equivalente a. Tenemos que reducir nuestros valores. Entonces vamos a juntar todo dentro de una misma raíz y nótese que tenemos índice 5, índice 10 e índice 2, que el 2 no se escribe. Y nuevamente el mínimo como múltiplo entre el 5, el 10 y el 2 es el mismo 10. Así que vamos a tener que modificar nuestro índice de raíz, al igual como en el ejercicio anterior, para poder dejar el mismo índice y poder juntar nuestras cantidades subradicales. En este caso, en el que tenemos acá, vamos a tener que amplificar por 2 para que el índice sea 10. En esta de acá no es necesario porque ya tenemos el índice que queremos, mientras que acá tenemos que amplificar por 5. Recuerde que es el índice y el exponente de nuestra cantidad subradical. Así que nos quedaría la raíz, en nuestro primer caso, la raíz décima de n elevado a 2 y todo eso elevado a 2. Después se va a multiplicar por la raíz décima de n elevado a 3, bien, por la raíz décima, porque amplificamos por 5, de n elevado a 3, pero todo eso elevado a 5. Para que tengan mucho cuidado que la cantidad subradical es la que se eleva.
Y por propiedad de potencia podemos determinar que esta es la raíz décima de n elevado a 4, porque los exponentes se multiplican al tener la potencia de una potencia, multiplicado por la raíz décima de n elevado a 3, por la raíz décima de n elevado a 15. Ojo con eso porque se multiplican, no se suman. Y podemos juntar todo en una gran raíz décima, en donde tenemos n elevado a 4 por n elevado a 3 por n elevado a 15. Bueno, tenemos igual base, distinto exponente, por lo tanto los vamos a sumar. 4 más 3 son 7, más 15 serían 22. Ahí está. Por lo tanto, si bien esta alternativa no está dentro de nuestras respuestas, podemos hacer algo, porque el 10 y el 22 tienen algo en común. Podemos simplificar estas dos expresiones haciendo el proceso contrario, bien, a la amplificación de acá, reduciéndola mediante una división. El 10 y el 22, ambos son divisibles por 2, por lo tanto nos daría la raíz quinta de n elevado a 11. Y ahí sí tenemos nuestra alternativa dentro de nuestras respuestas, que sería la B. Y logramos juntar todas estas raíces dentro de una misma. Para este ejercicio nos dice que se puede determinar que esta expresión es positiva si se sabe que A partido por B, que sería nuestra base, es un número menor que 0. Entonces nuestra base, si nuestra base es positiva, vamos a llamar a toda esta expresión X. Si X es un número negativo, bien, y nosotros elevamos este X a un exponente que es par, esta expresión completa va a ser positiva, porque recuerden que multiplicar por un número, o sea, una cantidad par de veces un número, siempre nos va a arrojar un número positivo. Mientras que si elevamos a X, en este caso nuestra expresión, a un número impar de veces, el resultado de eso va a ser un número negativo. Así que para estos casos no nos sirve saber que nuestra expresión es negativa, porque vamos a tener esa ambigüedad de que va a depender de nuestro exponente, porque si nuestro exponente es par, va a ser positiva, y si nuestro exponente es impar, va a ser negativa. Y como no tenemos certeza de qué ocurre con nuestro exponente, no podemos decir nada con respecto a eso. No podemos asegurar que toda esa expresión es positiva. ¿Qué ocurre ahora si sabemos solamente el valor de m, que nos dice que es un número entero pero negativo? Esto quiere decir que m puede ser -1, -2, -3, -4 y así sucesivamente. Pero ojo, que un exponente negativo lo que hacía era invertir nuestra fracción. Entonces, si tenemos una a partido por b elevado a un valor negativo, consideremos n positivo para que tengamos menos n, un número negativo, lo que va a ocurrir es que invierte la fracción, pero el exponente cambia. Pero ojo acá, no nos dice nada con respecto a b o a partido por b o b partido por a. Entonces, no sabemos si esta expresión es positiva, si es negativa, no sabemos si este exponente es par o impar. Así que, bajo esa ambigüedad, tampoco nos dice nada con respecto al signo de una expresión como la que tenemos arriba. Así que no es condición suficiente. Ahora, si mezclamos ambas condiciones, sabemos que esta expresión es un número negativo, por lo tanto, esta también va a ser negativa, aunque el exponente también lo sea, solamente la va a invertir, pero va a seguir siendo negativa. No va a cambiar que este valor que tenemos acá arriba sea par o impar. Y ahí tenemos el problema, porque nuestra ambigüedad para saber el signo no es si es que nuestro exponente es negativo, sino que si nuestro exponente es par o impar. Así que puede ser negativo par, puede ser negativo impar, no nos quita la ambigüedad si es positivo o negativo. Por eso, incluyendo las dos, no podemos determinar que esa afirmación es verdadera. Por lo tanto, requerimos información adicional. Continuamos. Nos dice, una población de individuos tiene tamaño poblacional inicial P sub 0. Bien, entonces, con esa población iniciamos. Al final del primer año transcurrido, el tamaño poblacional es el cuadrado del inicial. Bien, al final del segundo año, el tamaño poblacional es el cubo del tamaño final del anterior. Y así sucesivamente. Es decir, vamos calculando el cuadrado, después el cubo, después a la cuarta y así sucesivamente.
Se sabe que al principio del tercer año, y ojo con esta expresión, el principio del tercer año se considera el mismo que el final del segundo año. Es tamaño poblacional, o sea, el tamaño poblacional fue de 64 elevado, o sea, 64 por 10 elevado a 12 individuos. Luego, ¿cuál es el tamaño de la población inicial? Entonces, nuestra población inicial, vamos a ponerle P sub 0, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo, tenemos la población inicial, tenemos el término del primer año, tenemos la población inicial pero al cuadrado, tenemos el término del segundo año, que terminó nuestro primer año, nuestro segundo año terminó acá, y corresponde al cubo, ahí está, al cubo del anterior. Y ojo que este es el final de nuestro segundo año, pero también es el principio del tercero, así que estamos detenidos aquí. Y aquí es donde esta expresión nos dice que vale 64 por 10 elevado a 12. Bien, entonces podemos igualar esta expresión, porque la población inicial elevado a 2 y todo eso elevado a 3 es igual a 64 por 10 elevado a 12. Y por propiedad de potencia podemos elevar esto a la sexta, porque se multiplican nuestros exponentes, y nos daría 64 por 10 elevado a 12. Para poder cancelar una potencia podemos sacar la raíz de ese mismo índice. En este caso no tenemos ningún problema porque estamos hablando de población, está todo bien definido, todo es positivo. Así que nos quedaría que la población inicial va a ser la raíz sexta de 64 por 10 elevado a 12. Y lo que podemos hacer acá es sacar la raíz sexta de 64, que es un valor exacto, y la raíz sexta de 10 elevado a 12. Pero como estamos con propiedades de raíces y potencias, bueno, este 64 sabemos que es 2, la raíz sexta de 64, estos índices con el exponente se pueden dividir entre sí, por lo tanto nos daría 10 elevado a 2, porque 12 dividido en 6 es 2. Esto implica que 2 por 10 elevado a 2 es 2 con 2 ceros. Bien, notación científica. Así que la población inicial de individuos fue 200 personas. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, una vez un mentiroso que sabía que la gente de su pueblo no era capaz de guardar un secreto, inventó una historia y se propuso calcular el número de personas que conocerían su mentira. Llamó a 3 amigos, Felipe, Carlos y Luis, y les contó su historia, recomendándoles que cada uno solo podía contársela a otros 3 amigos, haciéndoles la misma advertencia. Así que tenemos que estos 3 amigos se los cuentan a otros 3, después a otros 3 y así sucesivamente. En un cuarto de hora, Felipe, Carlos y Luis habían transmitido la falsa historia, cada uno a otras 3 personas, quienes de la misma manera en un cuarto de hora se la contaron a otras 3. Y nos dice, al cabo de una hora, desde el momento que Felipe, Carlos y Luis salieron de la casa del mentiroso, ¿cuántas personas conocían la historia? Entonces lo que podemos hacer es un pequeño diagrama de árbol, porque tenemos en este caso que 3 personas, Carlos, Luis y Felipe, sabían la historia. Pero estas personas le contaron a 3. Así. Esto pasó en el minuto 0. Bien. En el tiempo 0. Después de 15 minutos, sabían 3 personas. Y a partir de ahí, 3 más en cada una de estas ramas. Y si lo queremos escribir mejor, en la cantidad de personas que lo conocen, conoce la historia acá 3 personas. Acá tenemos cada ramificación serían 3 al cuadrado. Después cada ramificación a la media hora vamos a tener 3 al cubo. Después a los 45 minutos son 3 a la cuarta. Y cada 15 minutos, es decir, a los 60, vamos a tener a 3 a la quinta. Pero ojo que en cada uno de estos niveles hay más personas que la van conociendo. Por lo tanto, estas personas de aquí no comprenden las anteriores. Estas de acá no comprenden las anteriores y así sucesivamente. Por lo tanto, estas 3 personas serían diferentes a estas 9, diferentes a estas 27, diferentes a estas 81 y así sucesivamente. Así que la cantidad total de personas que conocen la historia serían todas ellas. Esto implica que tendríamos que sumar. Y justamente tendríamos 3 elevado a 1, más 3 elevado a 2, más 3 elevado a 3, más 3 elevado a 4, más 3 elevado a 5. Que sería nuestra alternativa D. El siguiente ejercicio nos dice,
Una pelota se deja caer desde una altura A y además sabemos que la altura que alcanza la pelota en el primer bote es equivalente a 2/3 de la anterior, bien, de esta altura. Después de cada bote, la pelota alcanza una altura 2/3 a la anterior, y así sucesivamente. Bien, se puede determinar el valor de la altura que alcanza al 10º bote la pelota si se conoce. Y primero, si se conoce la altura inicial A, necesitamos ver cuánto sería el rebote de la pelota. Entonces vamos a considerar nuestro tiempo cero. Bien, nuestra altura sin rebote va a ser A. Nuestra altura con un rebote va a ser A, pero multiplicado por 2/3. Nuestro rebote 2 va a ser la altura A por 2/3 y todo eso por 2/3. Y si se da cuenta podemos escribir la altura A por los 2/3 y todo eso elevado a 2. Ahí está. Después vamos a tener en el bote 3 la altura por 2/3, bien, y todo eso elevado a 3, y así sucesivamente. Esto quiere decir, vamos a borrar acá, asumo que ya se entendió la idea, que en el bote número 10 vamos a tener que sería la altura inicial por 2/3 y todo eso elevado a 10. Esto quiere decir que si conocemos la altura inicial A, podemos calcular cuál sería el bote 10. No hay ningún problema, así que sería condición suficiente. Esto solo sería un número y tendríamos que calcular. Así que la primera sí es condición suficiente. Y ojo que vamos a dejar escrito esto aquí, ¿bien? Porque esa sería la altura del bote número 10, bien, independiente de la altura que sea. Después nos dice nuestra segunda expresión, porque ya sabemos que con la 1 es suficiente, la altura que alcanza en el tercer rebote. Es decir, nosotros conocemos que el T3 vale un cierto número, bien, vamos a dar un valor X. Esa altura alcanza a el tercer bote. Entonces podríamos calcular el valor de A. Bien, aquí me equivoqué, cuidado, perdón con ese paréntesis, es solo del 2/3. El 2/3 y está todo eso elevado a 3. Pero a partir de esta altura que ya conocemos, que sería en el tercer bote, podemos despejar esta expresión, es decir, saber cuánto vale A. Esto quiere decir que la altura A valdría X por 3 medios y todo eso elevado a 3. Bien, por propiedad de potencia no es muy difícil ver eso de ahí. Bien. Esto significa que conocemos de todas maneras el valor de A. Si sabemos la altura de cualquier bote, sabemos el valor de la altura inicial. Y si sabemos el valor de la altura inicial, también podemos saber cuánto está a la altura, o sea, al 10º bote. Así que con la segunda expresión también es posible conocer cuál sería la altura del 10º bote. Bien. Y en este caso, cada una por sí sola es condición suficiente para poder determinar cuánto sería la altura del 10º bote. La siguiente nos dice, al ingresar n instrucciones a un programa computacional, este realiza cálculos durante 3 elevado a n segundos. Cuando se ingresan 9 instrucciones en el programa computacional, este realiza cálculos durante m segundos. Si el programa realizó cálculos durante 3m segundos, ¿cuántas instrucciones se ingresaron al programa? Entonces, sabemos que si se ingresan 9 instrucciones, se va a demorar un tiempo m. Y de hecho podemos calcularlo, porque la cantidad m de segundos va a estar dado por 3 elevado a la cantidad de instrucciones, que fue 9. Entonces nos pregunta cuántas instrucciones se ingresaron a los 3m segundos, y podemos construir esta expresión. Es decir, que vamos a multiplicar toda esta igualdad que ya conocemos por 3, y nos quedaría que 3m es igual a 3 elevado a 9 por 3. Y esto sabemos que es 3 elevado a 1 por propiedad de potencia, y nos quedaría que 3m es igual a 3 elevado a 10. Pero ojo que esta es la cantidad de tiempo que se demora en hacer n instrucciones. Y la expresión sería 3 elevado a una cantidad n de instrucciones, que es justamente esto lo que estamos buscando. Y 3 elevado a 10 tiene que ser 3 elevado a n. Esto implica que n sí o sí tiene que ser 10, no me queda otra. Así que la cantidad de instrucciones que se ingresaron a este programa va a ser 10. La alternativa.
Bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su agrado, que haya podido comprender los conceptos que aplicamos de raíces y potencias